La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Muy buenas tardes, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para compartir sobre todo la vida de los jóvenes. Y nosotros últimamente ya hemos presentado el domingo anterior también a otros jóvenes que nos narraban su linda experiencia. Le llamábamos confirmantes de su fe, porque recibieron el sacramento de la confirmación. Pero en realidad ya no son confirmantes de su fe, sino que confirmados en su propia fe. Pero sabemos que nosotros también como cristianos tenemos que seguir confirmando día a día nuestra fe, es decir, vivir auténticamente lo que hemos asumido desde nuestro bautismo. Ustedes saben que en los sacramentos que nosotros tenemos dentro de la iglesia está el bautismo, la Eucaristía con la reconciliación y luego la confirmación. Estos sacramentos son los que se llaman sacramentos de la iniciación cristiana. Es muy interesante, con esto cerramos, por eso se dice confirmar ¿qué cosa? Lo que veníamos trayendo y viviendo poco a poco, cuando asumimos absolutamente nosotros la responsabilidad de llevar adelante nuestra vida. Y aquí tenemos a estos jóvenes que quieren compartir hoy también con nosotros lo que fue una experiencia de largo tiempo, de muchos encuentros y que hoy ellos quieren llevarlo adelante. Vamos a comenzar como siempre aquí a la derecha. Bueno, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, si podés presentarte. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Aguilera, tengo 15 años, actualmente estoy cursando el primero de la media en el Colegio SEC Paraguay. Me gusta el golf, me gusta cocinar, no tengo una carrera bien definida que quiero seguir, pero estoy averiguando. ¿Y qué más o menos es la tendencia, Francisco? ¿Hacia dónde más o menos va tu inclinación para el futuro? Administración de empresas me está... Administración, por ahí. ¿Y eso qué? ¿Números o qué? Administración. Sí, números. Y después seguramente que también pensar un poco en cuestión de marketing, de cómo hacer, porque negocios y navega, ¿verdad? Sí. Está bien. Muy bien, Francisco. ¿Y de qué club sos vos, Francisco? Olimpia. De Olimpia, bien. Sí. Y nadie Ahora lo de mismo. Guaraní será, ahora que vamos a salir campeones, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ahora vamos hacia la izquierda a ver tu nombre, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Buenas tardes, mi nombre es Maxi Silvera, soy un alumno de tercero media, estoy ya en mis últimos años, mejor dicho en mis últimos meses. Tengo pensado estudiar la carrera de arquitectura y como pasa el tiempo me gusta mucho la música, toco la guitarra, toco la batería, conformo una banda y practico también guitarra en un conservatorio. Qué espectacular, che. ¿Y qué tal con la banda esa? ¿Qué vos tocas, la guitarra o la batería? ¿Cuál de ellos te gusta más? Porque los dos tocas vos, ¿eh? En la banda toco la batería y me gusta más la batería, toco hace más tiempo, toco hace 4 años y me va bien actualmente, estamos tocando mucho en bares, ahora que se liberó un poco después de la pandemia y apenas estamos empezando, pero estamos con buen pie. ¿En serio? Che, ¿y qué clase de música están tocando? Tocamos un subgénero de rock que es ambiental o psicodélico también y es un género no muy conocido pero bastante popular, comercial y bastante fácil de digerir. Che, pero decime un poco, pero así en los bares, sobre todo ¿para quiénes? ¿Para jóvenes, así estilo discoteca o bares donde la gente va y para cenar y entonces van escuchando lo que ustedes van tocando? Lo bueno es que es perfecto para las dos situaciones, para tocar así de fondo o para show y espectáculo. ¿En serio? ¿Y desde cuánto tiempo que estás con eso? Con mi banda estoy hace un poco más de 2 años. Comenzamos en shows de colegio y actualmente, como dije, en bares o restaurantes. ¿Y quiénes te acompañan? ¿Quiénes son tus compañeros que tocan contigo? En la guitarra y voz principal está mi compañero Nicolás Villalba.
Y Pero son jóvenes así como vos. Sí, jóvenes, son de otro colegio, pero misma promoción, misma edad. En serio. ¿Y cómo ustedes se conocieron así para juntarse y formar su banda? La verdad que hace mucho que yo estaba en la escena musical, de los 15 que también conformo diferentes grupos que no salieron adelante, pero en esta carrera le conocí al cantante, Nico, que ya más o menos tenía una idea del proyecto, me comentó y estaba más que feliz de unirme a él. ¿Y cómo le llamaron, por ejemplo, en ese bar donde están tocando? ¿O le llaman luego de varios lugares? ¿O solo en un lugar están trabajando específicamente? No, tocamos en donde sea que nos abra las puertas para poder interferir un poco ahí. ¿En serio? ¿Y ellos les llaman? ¿Ellos saben, se enteran de que ustedes tocan? ¿O ustedes van y ofrecen su servicio? Un poquito de los dos. Hubieron situaciones en las que tuvimos que nosotros ofrecer nuestros servicios o en la mayoría de los casos nos invitaron. Ya, qué interesante. Bueno, después tenemos que hablar con tu banda también, un programa exclusivamente aquí de jóvenes para los jóvenes en familia. Bueno, vamos aquí a la derecha, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, yo soy Lara Sandoval. También, como mis compañeros, estoy estudiando en el colegio SEC y estoy en segundo de la media. Segundo de la media. ¿Y qué tal? ¿Y vos ya te estás proyectando para el futuro o todavía no sabes nada? ¿Estás todavía estudiando y preparándote? Sí, cuando termine el colegio, la idea es seguir arquitectura. Desde pequeña siempre me gustó, me apasionó todo lo que tenga que ver con eso y todo lo que tenga que ver con el diseño de interiores también. ¿En serio? Sí, ¿y la arquitectura, qué características uno tiene que tener? ¿Qué es lo que hace que uno diga, me gusta arquitectura? ¿Cómo yo puedo decir que a mí me gusta arquitectura? En mi caso, la verdad, siempre fue desde pequeña. Con mi mamá siempre veía ese tipo de programas. También comprábamos revistas y así de vez en cuando salíamos y recorríamos los barrios para ver cómo estaban las casas. Entonces fue una pasión que creció. Pero tu mamá es arquitecta. No, no es, pero también le gusta mucho todo lo que tiene que ver con el diseño y eso. Pero y de ahí también es para que ella está medio frustrada como arquitecta y dice, entonces mi hija va a ser arquitecta. No, ¿Seguro? Sí, yo elegí eso hace mucho tiempo. Está bien, bueno, si es así, sí, es que realmente vos decidís, vos querés, porque por eso te pregunté, ¿cuál es la característica? ¿Qué es lo que tenemos que sentir adentro? Yo, por ejemplo, si quiero ser arquitecto, ¿qué es lo que tengo que sentir adentro de mí? Me gusta mirar los dibujitos, qué cosas. Mira que yo viví mucho tiempo en Roma y eso es cierto. Cuando uno va recorriendo, uno se queda así frente a una casa, nomás, el que sea, y encuentra tantos detalles y cosas espectaculares, ¿verdad? Aquí no tenemos tanto eso, pero ¿dónde es lo que ustedes se van a mirar así las cosas lindas que me dijiste? La verdad es que hay varios lugares acá en Paraguay, pero generalmente no se aprecia mucho eso. Y como te dije, mi pasión nació desde muy pequeña, entonces siempre supe desde corta edad. Ya, qué bien. ¿Y sabes dibujar también, Pío? Sí. ¿Te gusta? Me gusta mucho. ¿Sí? Bueno. Muy bien, y aquí la otra participante, aquí a mi izquierda. ¿Cómo te llamas? Y vamos a escuchar para ver qué nos contás vos de lindo como tus compañeros recién me contaban. Buenas tardes a todos, yo me llamo Legra Kent y yo me voy al Colegio San Andrés. Estoy ahora en 9º grado pasando a primer curso y a mí me encanta la psicología y el business también. Pero a mí me gusta, estoy pensando más en estudiar cosas que ver con psicología, como ser psicóloga y eso. ¿En serio? La psicología. ¿Y a quién es lo que le querés psicologar? ¿A los niños? ¿A los adultos? ¿O por dónde va? Y no sé, estaba pensando entre los niños o adolescentes o adultos. Cualquiera de ellos, sí. Sí, cualquiera. Pero... ¿Y qué uno siente así por dentro para decir, me gustaría ser una psicóloga? Porque ¿qué es lo que uno siente? Yo, por ejemplo, cuando iba a ser sacerdote, ¿verdad? Esa vocación que me nací decía, a mí me gustaría trabajar con los niños pobres, me gustaría estar con ellos, me gustaría celebrar, por ejemplo, con ellos, rezar con ellos. O sea, es como una cosa que te surge desde adentro, ¿verdad? Que vas sintiendo. Y por eso te pregunto, cuando uno tiene esta vocación de la psicología, ¿qué es lo que uno siente? Y es muy emocional, eso sí, porque
yo soy una persona muy empatética y me doy cuenta que a mí me encanta cuando gente me habla a mí de sus problemas y que yo les puedo ayudar a ellos. Y me encanta ayudar a la gente en general. Y hoy en día especialmente que esta generación con la pandemia y todo, todos nos estamos deprimiendo por ahí. Y cuando gente me habla a mí de sus problemas, yo les puedo ayudar y demostrarle a ellos que está bien y que va a mejorar con la ayuda de Jesús y de Dios. Que, no sé, me emociona mucho porque me deja sentir como si fuera que yo salvé una vida. No literalmente como salvarle a alguien de un incendio, pero mentalmente le salvé de ellos mismos. Y eso es salvar más que un incendio, sí. O sea, lo que es salvar espiritualmente, interiormente a una persona que está en la depre, por ejemplo. Bueno, pero entonces ahora entendí, eso que me dijiste, ahí está entonces el secreto. Cuando uno siente, ¿verdad? Y la gente luego todo ya se da cuenta porque si viene a contarte sus problemas, quiere decir que ya velo en tus ojitos y en tu cara, ahí con alegra, me va a alegrar la vida, ¿verdad? Sí. Bueno, le vas a ayudar, muy bien, alegra. Muy bien, entonces estamos conversando con estos jóvenes en nuestro programa de todos los domingos. Nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Reina del cielo llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Reina del cielo llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor.
Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, como todos los domingos, compartiendo y hoy de una manera especial con estos jóvenes confirmantes de su fe, le llamamos. Estuvimos, como decíamos anteriormente, también hablando con otros jóvenes que hicieron este proceso tan lindo en confirmar la fe. Pero lo más lindo es lo que nos decían también. Ahora comienza realmente el camino de confirmar y demostrar siempre en este caminar, con ese encuentro con Jesús también, lo que nosotros hemos recibido de Dios y que tenemos que dar a los demás. Y por eso que también dentro de la confirmación tienen un rol muy importante los padrinos. Eso muchas veces nosotros no recalcamos tanto, pero los padrinos tienen ese rol porque tienen que acompañar, pero verdaderamente a sus ahijados, ¿verdad? Por eso son compadre, con el padre, con madre, comadre, con la madre, ¿entiendes? Estos elementos que nosotros tenemos que reflexionar nos tienen que ayudar para después llevar bien adelante también nuestra misión. Bueno, Lara, yo quiero saber cómo vos estabas cuando viniste el primer encuentro de tu confirmación. ¿Vos querías venir, no querías venir? ¿Te entusiasmaba, no te entusiasmaba? ¿Tenías algún interrogante? ¿O en qué estabas antes de iniciar el proceso de la confirmación? La verdad que cuando mi mamá me dijo que iba a comenzar la confirmación, me emocioné en parte porque siempre tuve grandes dudas sobre cómo funcionaban realmente las cosas y necesitaba que alguien me explique. ¿Y te sirvió? O sea, en los encuentros, ¿pudiste sacar algunas incógnitas que tenías? ¿Pudiste resolver? No, también compartir con los compañeros y merendar y hablar y conocernos un poco mejor cada vez que nos encontramos. O sea, ese sería un poco de lo que hice. Ya, o sea, entendiste algo. Sí. Bueno, pero ahora hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? Sí, también. Una vez que se entiende, está bien. O sea que vos venías ya con muchos interrogantes. Sí, ya. Con muchas preguntas. Muchas preguntas. Pero ¿eso de dónde te surgía? Porque vos luego siempre eras inquieta, preguntabas. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Yo tengo una hermana mayor. Una hermana mayor, ya. Y ahí ustedes más o menos se hacían esas preguntitas o vos nomás por tu cuenta. Sí, la verdad que siempre fui preguntona y llegó un momento en el que mi papá tampoco ya no me podía responder. Y cuando me contó mi mamá que iba a hacer la confirmación, me dijo, bueno, ahora ya le puedes preguntar al padre, él te va a saber responder mejor que yo, y ahí me emocioné. Ya, qué bien, qué interesante. Bueno, y vos, Alegra, ¿qué tal? ¿Vos cómo comenzaste? ¿Viniste con entusiasmo, más o menos? Porque mira que los jóvenes no siempre, últimamente por lo menos, y ahora con esta pandemia virtual, te dicen, y algunos te ponen nomás una foto, pero pues vos no sabes si está ahí en la computadora, verdaderamente a través de Zoom o de los otros te están siguiendo. ¿Vos qué tal, Alegra? Y cuando yo primero quería comenzar, hace algunos meses antes de eso, yo ya empecé de tener un interés a la religión seria y a poder tomar la palabra de Dios y de Jesús en mi vida. Porque antes yo estuve muy perdida, por decirte, muy perdida en el mundo. Y cuando encontré Jesús y la Biblia y me pude acercar más y leer más la Biblia, es como si fuera que era una luz en mi vida y que me ayudó a quitar de un momento muy oscuro que estaba. ¿Y quién a vos, Alegra, te invitó para que comience? O sea, y por eso te sirvió ahí, como que era una luz que te estaba por ayudar para salir de esa oscuridad. ¿Tu mamá, tu papá, tus abuelos? Sí, o sea, mi familia en general, pero lo más era mi mamá, porque ella veía de que estaba muy triste y me hablaba así sobre la Biblia. Mi abuela también, especialmente. Ellas son muy religiosas, me encantan hablar de Dios y de Jesús. Y cuando ellas me hablaban a mí, eso era lo que me ayudó a comenzar mi interés en todo esto. En este camino. Qué interesante. Bueno. ¿Y qué tal? ¿Y cuando viniste? ¿Te gustó verdaderamente? ¿Llegaste a entrar en lo esencial y en lo fundamental? ¿Te ayudó verdaderamente entonces a resolver así algunos cuestionamientos? Y sí, ayudó muchísimo, porque realmente necesitaba a alguien para poder hacer mi guía
mi profesor para poder enseñarme más las cosas que no sabían mis padres de la Biblia. Porque ellos son muy religiosos también, pero tampoco saben todo. Claro, nunca se sabe todo y sobre todo también hay ciertas cosas que se necesita, ¿verdad?, de especialización, ¿verdad?, para poder explicar. Bueno, muy bien. Vamos allá, Francisco. ¿Y vos, Che, qué tal? ¿Cómo te agarró esto de la invitación? ¿Vos viniste enseguida, viniste por tu cuenta o medio te obligaron? Porque los jóvenes no siempre así nomás comienzan. Cuando me dijeron que iba a empezar este proceso, entonces quise conocerte, porque tenía muchas preguntas y en este tiempo que estuvimos contigo, vos me fuiste respondiendo cada una de ellas. Y muchas gracias por eso. O sea, vos estabas con cuestionamientos. Sí, sí, porque en la pandemia, como te dije, estuve leyendo la Biblia y bueno, tenía muchas dudas y muchas preguntas y mis padres me respondieron algunas, pero no todas. Entonces, cuando te conocí, cuando nos reunimos, fuiste vos respondiendo cada una de ellas. Y tenías así, por ejemplo, alguna pregunta que era un poco medio difícil para vos dar respuesta. Podemos saber, así ya sabemos si todo lo que fuimos diciendo valió la pena o no. Y algunas preguntas fuiste respondiendo directamente y otras mediante el análisis que íbamos haciendo de los capítulos. Entonces, no muchos eran preguntas directas. Sino claro. O sea, en la explicación, eso es lo que se llama primero hacer una buena exégesis, se llama dentro de la Biblia, ¿verdad? Y después desde ahí entonces uno va haciendo la interpretación, después de esa interpretación la aplicación, ¿verdad? O sea, y eso es lo que te ayudó entonces a vos a asumir y a entender, ¿verdad? Bueno, qué bien, qué interesante, Francisco. Y vos, Maxi, ¿qué tal, che? ¿Cómo viniste vos para comenzar este proceso? A mí me invitó mi madre al principio y yo tenía una actitud bastante neutra con respecto a la confirmación. O sea que... Ni sí ni no. Ni sí ni no, no había una iniciativa, pero tampoco tenía razones para rechazar. Entonces me hice de tiempo, probé y con el pasar del tiempo me fui interesando y me fui adentrando más en el mundo. O sea que te gustó al final. Sí, me terminó gustando mucho. Y fueron surgiendo así algunos interrogantes también para vos. No tantos, solo los principales y ninguno tan referente o tan oscuro, solo así preguntas básicas. Ya, preguntas básicas dentro de ese caminar. Bueno, entonces estos son los jóvenes que últimamente han confirmado su fe. Por eso a este programa del día de hoy, también en este domingo, le llamamos Confirmantes de su Fe. Y volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este domingo 34 del tiempo ordinario. Y aquí celebramos hoy a Jesús, a Cristo, Jesucristo, que es el Rey del universo. Aquí estamos en lo esencial y en lo fundamental. Escalón por escalón ya eguri. Es esa escalera que fuimos subiendo poco a poco con las propuestas de la palabra del Señor. Porque celebrar a Cristo Rey significa celebrar nuestra propia resurrección, celebrar nuestra propia vida del encuentro con Dios, porque este fue nuestro objetivo. Y la propuesta para hoy, queridos hermanos, es desde el libro de Daniel. Estamos en el capítulo 7 del 13 al 14. Mientras miraba en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo una figura humana que se acercó al anciano y fue presentada ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Queridos hermanos,
Aquí está la grandeza de nuestro caminar. En esta visión, Daniel nos está diciendo que él ha visto al poderoso, a este que venía con la gloria, con el honor, con el trono. Aupeago ñande ahí la yajeka cuelle vaya cajina este día ñande catula ñanguaje peñande yara renonde pejaya eabei peñande póndica tui la oí upeichaminta lleva, sino que tiene que estar llena de esas buenas obras, de ese deseo de haber caminado y de encontrarnos verdaderamente con un Dios que nos ama y que nos quiere. Celebrar Cristo Rey es llegar a lo máximo. Celebrar Cristo Rey significa para nosotros encontrar nuestra propia resurrección, encontrar nuestra propia vida. Después de todas estas propuestas que la palabra de Dios nos fue dando día a día y especialmente semana tras semana, domingo a domingo, hoy en este 34º al celebrar a Cristo Rey decimos: Señor, hemos llegado a lo principal, hemos llegado a lo esencial y te presentamos aquí todos los frutos de nuestro esfuerzo para que el Señor lo pueda hacer santo y para que nosotros entonces seamos también santos, así como nos pide el Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vida cuando yo estaba muerto, sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto, sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Y ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú calmaste mi tempestad, me diste paz, alumbraste tú mi vida, pues todo era oscuridad. Cuando estaba confundido me mostraste tu verdad. Yo no era nadie más, tú te fijaste en mi papá. Me revististe de príncipe con poder y autoridad. Me diste fuerza para decirle enemigo que lo aguantes cuando no tenía esperanza. Pusiste en mi boca una alabanza, cambiaste mi angustia por la danza, desapareciste mi dolor, a mi invierno le diste calor, a mi día color. Quiero contemplar tu rostro y adorarte mi Señor, pues yo estaba muerto pero vivo por tu amor. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto, sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto, sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Y ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Fuiste mi respaldo cuando el mundo me negaba, cuando yo creía que adelante me encontraba. Ahí tú estabas, orando por mi vida para que yo cambiara, para que todo yo dejara y por completo me entregara. Me ofreciste vida eterna y dijiste que me amabas, por eso yo te alabo, hoy tu nombre yo proclamo. Tuve chance de brillar, pero todo lo he dejado. Te doy gracias mi Señor por el chance que me has dado. Estuve muerto en esta vida, pero me he resucitado. Con tu sangre me ha limpiado, mi pasado has cambiado. Desde el día que naciera lo mejor que me ha pasado. Ahora tuyo soy y mi vida te he entregado. A tu casa he regresado, contigo me he hospedado. No hay nadie en este mundo que tu amor sea comparado. Eres mi premio mayor, eres mi amado, eres mi amado. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto, sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto, sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Y ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara. Dios sabe exactamente lo que tú estás pasando. Cuando tú menos crees que Dios no sabe, Él sabe exactamente lo que tu vida está ocurriendo. Y es más, en este momento hay un joven que ha entrado a este lugar. Y ese joven que ha llegado aquí en este momento está pensando que Dios no sabe lo que pasa en su vida. Pero Dios sabe exactamente que Él está en depresión. Dios sabe exactamente que Él está en tristeza. Dios sabe exactamente que su vida parece que no tiene arreglo. Oh, pero joven que hoy has llegado aquí, tengo buenas noticias para ti. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede transformar tu vida.
Dios puede hacer que tu basura se convierta en bendición. Tú me diste vida cuando el mundo me olvidó. Tú me diste vida cuando nadie en mí creyó. Tú me diste vida, sanaste mis heridas, abriste una puerta donde no había salida. Tú me diste vida cuando el mundo me olvidó. Tú me diste vida cuando nadie en mí creyó. Tú me diste vida, sanaste mis heridas, abriste una puerta donde no había salida. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto, saciaste mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto, saciaste mi hambre, tú eres mi alimento. Y ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto, saciaste mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto, saciaste mi hambre, tú eres mi alimento. Y ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Ahora tuyo soy. Tú me sacaste del fango, Ríos Squad, la revelación. Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, en este domingo en que compartimos con los jóvenes que le llamamos confirmantes de su fe. Ellos el 1 de noviembre recibieron la confirmación. Y sobre todo lo que nosotros ahora, queridos jóvenes, tanto Francisco, Lara, Alegra y Maximiliano. Ahora yo les quiero hacer una preguntita, que es lo esencial, me parece, y fundamental. Y todos los otros jóvenes también que le están escuchando a ustedes y los papás también que le están escuchando. Primero, ¿cómo sigue? Es decir, el post-confirmación, podemos decir. O sea, ¿qué viene de ahora en adelante con ustedes? Si es que hicieron un proceso, si es que entendieron verdaderamente, si es que pudieron resolver, entre comillas, algunos problemitas o pudieron responder a ciertas dudas con las que uno siempre tiene también en la propia vida. O, como decía Francisco, que va encontrando ciertas respuestas ya dentro de una presentación así general, ¿verdad? En una lectura bien hecha, bien interpretada. Vamos a comenzar, Alegra, contigo. ¿Qué significa para vos de ahora en más? Alegra es una joven que se ha confirmado. ¿Qué significa para ella haber recibido la confirmación? ¿Y cómo te parece que vas a seguir? Ahora que me he confirmado, siento que estoy más cerca con Dios y con su fuerza yo puedo poder continuar de crecer como una persona emocionalmente y espiritualmente para poder ayudar a la gente alrededor de mí y enseñarle a ellos su palabra. Sobre todo en tu familia, ¿verdad? Sobre todo en mi familia. Con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, hermanas, etc. Bueno, y vos, querida Lara, ¿qué tal? ¿Cómo andamos por casa ahora que vos ya estás confirmada? Vos dijiste que traías muchas preguntitas interiores y ahora ya tenés esa respuesta. ¿Qué viene el post-confirmación? Ahora comienza verdaderamente nuestro compromiso, nuestro camino como cristianos. Yo me comprometí a fortalecerme y a dedicarme más a mi religión y a investigar más sobre eso. ¿Y eso cómo vas a hacer, Lara? ¿Vos vas a leer un poquitito más? ¿Vas a consultar con tus padres? ¿Vas a seguir a través de una formación bíblica, a través de una formación más profunda en tu vida cristiana? ¿Qué estás pensando, Lara? Sí, yo voy a investigar muchísimo más, comencé a leer la Biblia y a medida que voy teniendo dudas, voy investigando y si es que no se me cierra algo, le pregunto a mis padres que también son muy religiosos. Y en cualquier caso de alguna duda mayor, ya te voy a escribir a vos, padre. Bueno. Y están ahí todos los programas, ¿verdad? Para guiarme. Las catequesis, ¿verdad? Si uno sigue eso, ciertamente que va a encontrar muchos de los elementos que durante todos estos años fuimos también nosotros reflexionando, ¿verdad? Que me parece que es esencial y fundamental. Bueno, vamos a hablar un poco con Maxi, entonces a ver lo que significó también para Maxi, o qué es lo que significa ahora, ¿verdad? Porque viene tu post-confirmación, Maxi, vos estás ahí en la música,
está en los hogares, está con los jóvenes, está con la gente. ¿Cómo le vamos a ver a un Maxi confirmado ahora? Excelente, padre. Ahora es, como dijo Lara, cuando comienza todo. Planeo ser alguien con más iniciativa en el ámbito espiritual, comulgar más, confesarme más frecuentemente, tener más ganas de participar en misas, no solamente irme para cumplir y estar nomás en el lugar, quiero estar y participar, atender y más que nada verdaderamente conectar así con Dios en todas las actividades religiosas que uno puede realizar. Maxi, ¿y vos ahí dónde estás haciendo estos servicios musicales? ¿Les ves a muchos jóvenes? ¿Participan jóvenes en la música, eso que ustedes están tocando por ahí? Sí, la verdad que hay una vasta cantidad de jóvenes que, nada, sería interesante saber cuál es su camino de cada uno y poder... Ellos le miran nomás a ustedes de lejos, ¿verdad? Sí, ellos no. Y a vos sos todo como baterista. El baterista y el show. Claro. Showman. Eso es lo que intento hacer. Bueno, ¿y qué tal? Y después los jóvenes no vienen y no se te acercan, por ejemplo, no quieren hablar contigo. La verdad que por ahora no, pero sería una buena experiencia que suceda eso y yo estar preparado para guiarles, para hablarles lo que sea que quieran saber. Interesante eso. Bueno, porque eso es el testimonio, ¿verdad? O sea, uno cuando comienza y cuando después tiene que seguir también, ¿verdad? Porque hay todo un proceso, ¿verdad? El comenzar, el seguir y el post, como decíamos, post confirmación. ¿Y vos, Francisco, qué tal? ¿Qué significa para vos ahora que ya estás confirmado? O decir, ya terminamos. O mira que muchos jóvenes recibieron la confirmación y si te he visto no me acuerdo. ¿No va a ser así contigo también, Francisco? Significa respetar los mandamientos, ir a misa, ayudar a las personas, tanto, no sé, colaborando o guiándoles en su camino espiritual. ¿Y te parece eso, Francisco, que se puede hacer un joven? Porque mira que yo suelo mirar mucho y algunas veces los jóvenes terminaron la confirmación y parece que se olvidaron de que ellos se comprometieron con algo. No, yo creo que eso ya depende de cada uno, es ya de la disciplina que cada uno tenga, si es que es alguien que de verdad recibió los distintos mensajes. ¿Y vos cómo te considerás en este sentido? ¿Que te parece que podés seguir, te podés entusiasmar, podés responder a esos mensajes que fuiste recibiendo? Sí, yo creo que voy a poder responder todos los mensajes. Y así en general, ¿cómo vos ves a los jóvenes? ¿Te parece que los jóvenes en general pueden también responder así cuando reciben ciertos mensajes de este estilo? Yo creo que eso ya depende de cada uno, pero yo creo que sí van a poder responder. Que pueden. Sí, o sea que depende mucho entonces de cómo le transmitimos esos mensajes, ¿verdad? Sí. Algunas veces eso también es lo que nos cuesta, no es sí, fácil. Cómo cada uno reciba esos mensajes. Claro, ese es de parte del joven, el cómo recibe. Y de parte también del que da el mensaje, sobre todo en la familia. ¿Y vos qué tal en tu casa? ¿Tenés apoyo? ¿Tu mamá, tu papá te apoyan para que vos puedas ese mensaje que recibís ponerlo en práctica? Sí, justamente mi familia es muy religiosa y me dijeron que hay que seguir yendo todos los domingos a misa. Me acompañaron en este proceso, me respondieron las dudas que tenía, tanto vos como mis padres. Les invité a mi familia, a mis tíos para también venir a misa. ¿Y qué tal? ¿Y se están uniendo? Sí, se están uniendo. Poquito. Justamente en este proceso, en estos meses y tiempo, en este tiempo que estuvimos, fueron yendo de a poco y espero que sigan yendo. Qué bien. Bueno, muy bien, estamos conversando con estos jóvenes que recibieron el sacramento de la confirmación, confirmantes de su fe en este domingo. Y nosotros volvemos enseguida con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y en este domingo nosotros estamos hablando con estos jóvenes confirmantes de su fe. Ya estamos concluyendo prácticamente nuestro programa. Queremos escuchar los mensajes que nos dejan estos jóvenes en el día de hoy. Francisco, vamos a comenzar contigo. ¿Cuál es el mensaje? ¿A quiénes le querés hablar? ¿A los papás, a los jóvenes o al público en general, a los cristianos, a todos los que nos están viendo hoy? Sí, justamente, padre, como dijiste, los padres. Quiero invitar a los padres para que lleven a sus hijos a misa, les guíen en su camino, porque de ellos depende dar ese impulso a sus hijos para que puedan ir a misa, conocer a Dios, leer la Biblia. Y cierto, depende muchísimo, ¿verdad?, de papá, de mamá, de cómo ellos los van guiando y encaminando a sus hijos. Muy bien, y Maxi, ¿y vos qué mensaje querés dejar? ¿A quién querés dejar? ¿A los papás? ¿A otros jóvenes? ¿A otros compañeros? ¿A quiénes te dirigirías? Yo quería dejar un mensaje para los adultos que fueron elegidos como padrinos de los respectivos jóvenes, para que sepan que es un rol bastante importante pero simple de cumplir, que le encaminen bien y que nunca dejen que se vaya por un sendero equivocado o un mal hábito. A los jóvenes que eligieron a ustedes como responsables de su futuro y responsables de su guía espiritual. Qué bien, che. Me gustó eso, porque una vez nosotros nos hablamos a los padrinos, ¿verdad? Como dijimos hace rato. Una vez hablamos del papá, de la mamá, de la abuela, etc. Pero están los padrinos. Justamente para eso ponemos a los padrinos. Los padrinos son los que acompañan a sus ahijados, los que le dicen, bueno, hijo querido, dale ánimo, fuerza. Yo estoy con el papá, con padre, con la madre, con madre. Bueno, y vos, Alegra, ¿a quién le querés dirigir el mensaje hoy? Y sí, justamente mi mensaje se va para todos, para los grandes y para los menores. Que justamente es que cuando vos te acercas a Dios y cuando vos hablas más a Jesús, que tu vida no va a ser perfecta, que nunca va a ser perfecta, con y sin Él. Y eso justamente es lo que le pone nervioso a muchos jóvenes que se están acercando ahora con Jesús. Que ellos piensan que si algo mal pasa en tu vida y vos le rezás a Jesús, que va a desaparecer el problema. Y así no es. Jesús a veces nos pone en unas situaciones muy difíciles para ayudarnos a crecer como personas. Y todo lo que hay que tener es fe y disciplina. Y continuar de rezarle a Él y tener fe que todo va a mejorar. Muy bien. Entonces eso es importante también, el hecho, ¿verdad?, de entender de que no todo se soluciona, ¿verdad?, simplemente porque uno espera y dice, bueno, dame Jesucito, sino que cada uno tiene que esforzarse, tiene que luchar. Y por eso justamente es la formación, ¿verdad? Por eso hacemos ese camino, hacemos ese proceso, decimos, para comprometernos verdaderamente. Y vos, querida Lara, ¿qué mensaje y a quién le querés dejar hoy en este domingo? Mi mensaje va para los jóvenes que tienen mi edad, que se animen a realizar la confirmación, que es un camino hermoso donde vos te conectás con Dios. Yo personalmente, mi relación con Él se fortaleció muchísimo porque aprendí cosas sobre Él y, como dijo mi compañera, me di cuenta que no es todo magia y que hay que poner de tu parte. También hay veces que las personas te pueden criticar o pueden decir, ¿para qué haces eso? Pero si vos te sentís bien con eso, si vos encontrás felicidad en eso, no tenés que tener vergüenza de seguir. Así que les motivo a que siempre le tengan presente a Dios y que hagan lo que les guste realmente. Entonces, queridos jóvenes, así nosotros estamos escuchando estas hermosas experiencias en primer lugar, pero también ese mensaje que tiene que quedar en el corazón de cada uno de nosotros. Y ustedes también, queridos padres, sobre todo. Y como dijimos hace rato y nos dijo muy bien aquí Maximiliano, al recordar también a los padrinos. Los padrinos tienen una responsabilidad muy grande dentro de este proceso y de este camino. Nosotros queremos justamente continuar con aquello del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, cuando los cristianos reciben el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nos da aquella fuerza, lo que ellos decían, para que podamos nosotros también formar
una comunidad que vale la pena. En el capítulo 2, desde el versículo 42, todos se reunían, dice, asiduamente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles y participar de la vida en común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Entonces, queridos papás, queridos jóvenes, estamos concluyendo nuestro programa con esta lectura maravillosa que nos da a entender también el post-confirmación, es decir, qué es lo que nosotros recibimos con la fuerza del Espíritu Santo. Recibimos esa fuerza para reunirnos en comunidad, para vivir los valores y los principios en comunidad. Eso significa eclesia. Y fíjense que dice que lo ponían todo en común. Y lo primero que tenemos que poner en común, como dice hoy la palabra de Dios, es nuestra propia fe. Compartir ese encuentro personal con el Señor, y eso es lo que nosotros tenemos que ofrecer. Ofrecer a nuestra familia, ofrecer a nuestros hijos, ofrecer a nuestros hermanos, ofrecer a nuestros amigos. Y nos vamos despidiendo en este domingo. Les deseamos lo mejor y sobre todo a todos los jóvenes también, aquellos que han recibido la confirmación, para que sepan que es un gran compromiso de vivir la vida cristiana. Y para aquellos que se están preparando, y bueno, ánimo, fuerza, a dar razones de la propia fe, como dice San Pedro. Y todos los que estamos en este camino, sobre todo de formación de nuestros jóvenes, mucho ánimo y mucha fuerza, no desanimarse nunca, porque los valores tenemos que transmitirlos. Y en la medida en que nosotros estamos convencidos de estos valores, ciertamente que los jóvenes también después van captando. Y eso es lo elemental y fundamental, que puedan captar, que puedan entender y que después lo puedan llevar a la práctica. Nos despedimos y les dejo la bendición del Señor en el día de hoy, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta el próximo domingo. Chao, chao. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.